Fernando Spoliansky es el secretario de Finanzas de la Municipalidad de Neuquén y lo tenemos al teléfono. Fernando, bienvenido, buen día. Lorena Ortiz, Santiago Montórfano y Alejandro López lo saludan. ¿Cómo está? Hola Lorena, Santiago, Alejandro, buen día para ustedes. Hola Fer. Hola, buen día. Bueno, ¿Cómo están? Muy bien, Fernando, muy bien, muy bien. Me alegra mucho. Sobre todo sabiendo que vamos a tener 5.200 millones de pesos para repartir entre todos, ¿no? No, ¿no? para repartir no, vamos Ah. a repartir entre todos los barrios de la ciudad en lo que va a ser el plan de obra pública más importante de la historia de la ciudad de Neuquén. Eso sí. ¿No es muy ambicioso eso, Fernando? Es decir, el mejor plan de la historia. No dije el mejor, dije el más grande. El más grande Luego, de la historia. La historia dirá si terminó siendo el mejor. Yo creo que sí, estoy convencido por el contexto en el que se da, Alejandro. Esto no es casualidad, digamos, no es una cosa que uno pueda, en un contexto distinto al que estamos atravesando, quizá proyectarlo, pero sí en el contexto de emergencia sanitaria que estamos atravesando por la pandemia del coronavirus, obliga indudablemente a los estados a tomar ciertas decisiones, sobre todo cuando esto pase, cuando la crisis sanitaria logremos superarla. Hay que empezar a pensar desde los distintos estados, y en este caso del estado municipal, es lo que está pensando el intendente Gaido, en cómo reactivar la economía de la ciudad de Neuquén. Y por eso es fundamental impulsar un plan de obra pública de estas características, muy significativo, muy importante, porque hay que de alguna forma acompañar al sector privado para que obtenga los flujos de fondos necesarios para recomponer su propia economía. Esto es central, el sector privado solo no va a poder. Y la historia del mundo así lo demuestra. De las grandes crisis se salieron con grandes planes de obra pública. Se hizo en el 29 en Estados Unidos, luego de la Gran Depresión. Se hizo con el Plan Marshall luego de la Segunda Guerra Mundial para reconstruir Europa, y fueron justamente los propios estados, a través de los planes de inversión en obra pública, que lograron reconstruir el sector privado de la economía. Así que me parece que esta no es la excepción. Me parece que hay que pensar en ese día después de la pandemia y empezar a reactivar una ciudad que tiene su propia dinámica, que es muy importante la dinámica económica y productiva de la ciudad de Neuquén, pero que indudablemente si el Estado municipal se pone al frente con este plan de obra pública ambicioso y en términos históricos de los más grandes con los que va a contar hasta ahora la ciudad de Neuquén, indudablemente que va a garantizar que se generen muchísimos puestos de trabajo, muchísimos impulsos a empresas neuquinas, que puedan reactivarse rápidamente, o por lo menos más rápido de lo que podrían hacerlo si este plan no existiera, y eso va a garantizar la reactivación económica del conjunto de la ciudad. Así que estamos muy entusiasmados con este proyecto de ordenanza que ingresó hoy en el Consejo Deliberante, y que esperamos que los concejales, por supuesto, hagan sus aportes con las distintas visiones que tienen que tener, que deben tener los distintos espacios políticos, pero que coincidamos en que es absolutamente fundamental impulsar este plan de reactivación económica, que está inserto dentro de lo que es el Plan Capital, que es la nave insignia del intendente Gaido respecto a la obra pública en la ciudad de Neuquén, y que fue lanzado hace pocos días atrás por el propio intendente y el gobernador de la provincia. El Plan Capital, ¿cuánto dinero llevaría invertido? El Plan Capital va a quedar, digamos, reabsorbido dentro de este plan de reactivación económica. En realidad, el Plan Capital es el verdadero plan de obra pública de la ciudad. Este plan de reactivación económica va a quedar, digamos, inserto, reabsorbido dentro del Plan Capital, pero la nave insignia del plan de obra pública en la ciudad de Neuquén es el Plan Capital. Hoy cuenta con recursos por 3.200 millones de pesos, que son los que estaban presupuestados dentro del presupuesto anual de este año 2020. Por supuesto, con todas las mermas que hemos tenido, que son del orden del 50% de los ingresos
en el fisco municipal, tanto de recursos propios como de recursos coparticipables, bueno, eso ha afectado la curva de inversión de ese plan capital. Es decir, vos ya no disponés de los mismos fondos con los que habías presupuestado o estimado que ibas a contar a principios de año o sobre el final del año pasado, que fue cuando se aprobó el presupuesto 2020 para la ciudad de Neuquén. La ciudad es distinta, el mundo es distinto, porque esos eran momentos de prepandemia. Entonces, en este nuevo contexto de restricción financiera, vos tenés que readecuar tu curva de inversión en obra pública. El plan capital está inserto dentro de ese presupuesto, contaba con 3.200 millones de pesos para ser ejecutados durante este año y los estamos ejecutando, quizá más lentamente, justamente porque hay una restricción en el ingreso de los fondos, pero lo estamos llevando adelante y contempla 57 obras públicas que se están llevando adelante en el ámbito de la ciudad de Neuquén. Bien, o sea que a los 3.200 le tenemos que agregar estos 5.200 millones de pesos. ¿De dónde vamos a sacar tanta plata, Spoliansky? Bueno, hay distintas, por supuesto que hay distintas fuentes de financiamiento. Hay que buscar distintas fuentes de financiamiento. Uno puede ser el acceso a un crédito. Los países del mundo van a acceder a distintos créditos. Efectivamente, la obra pública, que es plurianual y de gran envergadura, como es lo que está previsto en este plan de reactivación económica, y dentro del plan capital hay obras de muchísima envergadura, como la avenida Vaca Muerta, como la intervención sobre la avenida Argentina y la avenida Olascuaga, la confluencia de los ríos en el paseo costero, distintas pavimentaciones en distintos barrios de la ciudad, obras plurianuales muy importantes para la ciudad, infraestructura deportiva, cultural, es decir, es una envergadura muy grande, Alejandro. Nadie podría pensar que con el presupuesto propio del municipio de Neuquén pueda desarrollarse este tipo de obras. Por eso, una de las fuentes de financiamiento puede ser un crédito en organismos internacionales, de acuerdo a lo que el mercado permita una vez que se supere la pandemia, y en base a criterios razonables de toma de crédito, ¿no es cierto?, sin poner en riesgo el equilibrio fiscal que hoy tiene el municipio de Neuquén. Así que dentro de ese contexto puede ser una. Otra puede ser la venta de tierras que se encuentran hoy dentro del ejido municipal y que pueden ser también vendidos para desarrollos productivos o industriales en la ciudad de Neuquén, con la creación de parques industriales y demás. Es decir, uno puede apelar a distintas fuentes de financiamiento para financiar, justamente, sostener el apalancamiento de este tipo de proyectos de esta envergadura. Fernando, ¿cómo estás? Hola, Santiago. Pregunta, por ejemplo, todos los materiales para pavimentar, para hacer una obra, ¿están más baratos también? ¿Eso es una ventaja o no? ¿Cómo se está comportando el mercado ahora que supongo los empresarios están desesperados por vender y por hacer obra pública? Bueno, eso juega las generales de la ley, digamos. El mercado fija un precio determinado. Lo que sí es cierto es que el municipio de Neuquén ha priorizado dentro de sus erogaciones los servicios esenciales de la ciudad, es decir, el barrido público, la recolección de residuos, el transporte público, la desinfección de espacios públicos, el cuidado de los espacios verdes, y también ha mantenido el ritmo, si bien un poco más lento, de la obra pública. ¿Por qué? Porque garantizando el pago a los contratistas de la obra pública, vos garantizás el pago de los trabajadores y de las trabajadoras que esos contratistas tienen afectados justamente a la obra pública de la ciudad de Neuquén. Entonces, evitás que se corte, en cierta manera, ese flujo de fondos que se traslada al ámbito de la ciudad de Neuquén y luego esos mismos trabajadores y trabajadoras consumen en el ámbito de la ciudad. Claro. Es decir, lo que promovemos es, con el pago de los certificados de obra y los avances de obra, es que justamente se garanticen los salarios de los trabajadores que a través de estas empresas contratistas trabajan en el ámbito de la obra pública municipal. Ahora, respecto de los precios, uno está allí en el contexto general. Es indudable que los valores de las obras producto de los incrementos de los precios es posible que se incrementen y que haya redeterminaciones de precios en algunas obras. Pero también es cierto lo que vos decís, es posible que a la luz o a la vista de los empresarios
prefieren obtener algún tipo de obra dentro del ámbito municipal que les garantice el pago con algunos días de retraso, pero en definitiva les garantice el pago, que es lo que estamos haciendo en el ámbito municipal, para sostener su nómina salarial y no tener inconvenientes con sus trabajadores. Así que hay que merituar bien cómo evoluciona la situación económica de las distintas empresas que prestan sus servicios en el ámbito de la ciudad. Bien, bien. Fernando, este proyecto ustedes lo están presentando ¿cuándo? Este proyecto ingresó en el día de ayer al Consejo Deliberante, tomará estado parlamentario, se lo destinará a las comisiones correspondientes, que son la de Obras Públicas y la de Hacienda, y luego lo tratará el plenario en una sesión ordinaria o lo que disponga el propio Consejo Deliberante. Bien. Y a partir de allí, esa es la herramienta que uno va a tener, esa ordenanza, el Ejecutivo, para empezar a buscar esas fuentes de financiamiento, que algunas ya las tenemos, porque por supuesto que hay un presupuesto que estamos ejecutando y hay algunas fuentes de financiamiento que ya tenemos previstas, y habrá otras que habrá que salir con los proyectos ejecutivos aprobados a buscar el financiamiento en distintos organismos de crédito. Fernando Spoliansky, muchísimas gracias, que tenga un muy buen día. Gracias, Alejandro, buen día para ustedes. Buen día. Adiós, que siga bien. Fernando Spoliansky, secretario de Finanzas de la Municipalidad de Neuquén, ha pasado por La Primera Mañana.